quiero empezar este conversatorio, porque no tengo un gran masterclass, aunque pudiera tenerlo, pero quiero empezar el día de hoy dándole las gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes por haberse conectado. Y quiero empezar, antes de entrar en el fundamento de lo que les quiero hablar, les quiero hacer una pequeña reflexión que estaba leyendo en estos días y que me pareció súper curioso, ¿no? Me pareció súper curiosa porque forma parte un poco de lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Y me voy a permitir leer unas notas que tomé en relación a esa reflexión, porque creo que cada uno de ustedes en su pequeña, digamos, en su pequeña órbita, seguramente le va a dar vueltas a este negocio y va a entender muchas cosas de las que luego le voy a explicar en esta conferencia que titulé No te metas con mis metas, ¿no? Imagínate por un segundo que usted nació en el año 1900. Y me dirás a lo mejor, oye, pero ¿por qué tan atrás? ¿Por qué en 1900? Bueno, porque hay una serie de acontecimientos históricos que ocurren después del año 1900, ¿no? Y hay una generación completa de principios del siglo pasado que nos hizo entender, o que nos va a hacer entender algunas de las cosas que quiero cimentarte el día de hoy, ¿no? Entonces imagínate por un segundo que tú naces en el año 1900, ¿verdad? Tú naces en el año 1900 y cuando tienes 14 años de edad, solamente 14, es decir, eres un adolescente empezando tu adolescencia, comienza la Primera Guerra Mundial. Y esa Primera Guerra Mundial termina cuando tú tienes 18 años. Es decir, que después de 4 años de intensa guerra, el saldo final, cuando tú tienes 18 años de vida, es que en el mundo murieron 22 millones de personas producto de una guerra posiblemente innecesaria. Poco después, ¿verdad?, que se acaba la Primera Guerra Mundial, aparece una pandemia mundial que se llama la gripe española. Y esa gripe española mata o mueren en esa peste, en esa pandemia o en esa epidemia 50 millones de personas. Y tú, a los 20 años, todavía estás vivo. ¿Qué te parece? Ahora, ¿qué ocurre cuando tienes 29 años, verdad? Sobrevives a la primera crisis económica mundial que comienza con el derrumbe de la bolsa de Nueva York y que ocasiona una gran inflación, que ocasiona desempleo, que ocasiona hambruna y que ocasiona un caos económico mundial alrededor del cual todas las naciones del mundo se ven afectados. Como si fuera poco, ¿verdad? Ya cuando tienes 39 años, es decir, que tienes que tener tu vida consolidada, tu vida hecha, entonces comienza la Segunda Guerra Mundial y termina cuando tienes 45 años, en la cual 60 millones de personas fueron asesinadas o fueron muertas producto de esa guerra estéril y sin ningún tipo de sentido, pero por si fuera poco, 6 millones de judíos fueron intencionalmente asesinados en campos de concentración cuando tienes 52 años, es decir, cuando ya estás, digamos, en la mejor etapa de tu vida, cuando ya tú estás en la cúspide de tu vida, comienza la guerra de Corea, y cuando tienes 64 años comienza la guerra de Vietnam y termina cuando tienes 75 años. Y la gran pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué hizo esa generación desde el 1900 hasta el momento en el que se termina, digamos, toda esta locura en la cual esa generación vivió? Esa generación durante 75 años estuvo en medio de conflicto, guerra, desasosiego, crisis, caos, enfermedades, pandemia. Y sin embargo, esa generación no se rindió. Y te voy a decir por qué sé que esa generación no se rindió. Esa generación no se rindió única y exclusivamente porque producto de esa generación que está ahí, producto de esa generación que nos antecedió, producto de esa generación que quizás forman parte de nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, es que nosotros hoy podemos contar la historia del mundo desde otra perspectiva. Producto de esas personas que vivieron esas crisis gigantescas y esas grandes pandemias, fue que comenzaron a ocurrir los grandes cambios trascendentales en el mundo y en la sociedad, y que para algunos fueron bien vistos como cosas necesarias para poder trascender, y que para otros sencillamente fueron etapas intrascendentes e irrelevantes que no le dieron la oportunidad a formar parte de su vida. Y eso también hay que hacerlo notar. Es decir, que hubo un grupo de personas que se determinó a apoderarse de los cambios como algo necesario, y hubo otras personas que sencillamente lo que hicieron fue correr los días de su vida y llegar hasta el ocaso de su vida sin hacer absolutamente nada. Si yo te cuento esta historia el día de hoy, te digo, imagínate que naces en el año de 1900. Y te cuento que cuando nazcas en el año 1900, cuando tengas 75 años, vas a vivir todo eso que yo te estoy diciendo. Te quedarían algunas ganas de fijar una meta en tu vida.
te garantizo que no. Porque si yo te digo que durante los próximos 75 años lo que vas a vivir o lo que vas a comenzar a vivir es simplemente desespero, caos, desasosiego, infortunios y todo lo que se te ocurra, entonces tú sencillamente lo que vas a decir es, mejor es que venga Cristo y yo me muero y con él seguramente me voy para el cielo. Eso quizás es lo que estamos viviendo el día de hoy. Nosotros somos una generación intermedia y somos una generación intermedia que nos tocó vivir o heredar todas las cosas buenas y malas de una generación que nos antecedió, pero que tenemos la gloriosa y maravillosa responsabilidad de convertirnos en una generación que le va a heredar a otra que está mucho más pequeña y mucho más joven que nosotros, el país, la ciudad, o quizás el país, la ciudad, o quizás la sociedad que nosotros queremos que ellos reciban y que nosotros le vamos a heredar. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Podría entonces usted hoy en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de esta desesperación, creerme a lo mejor que yo le pueda decir que vienen 75 años de crisis y tú tener el ímpetu y la gallardía de decir el día de hoy, no importa lo que esté pasando, yo hoy voy a decir igual, pase lo que pase, voy a tener 75 años y voy a fijarme metas personales en mi vida? ¿Por qué titulé entonces este tema No te metas con mis metas? No te metas con mis metas es simplemente una frase que además de tener un tono de ironía o un tono de sarcasmo, te permite a ti como individuo darte cuenta de que a nadie le gusta que lo señalen por lo que hace o por lo que deja de ser. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no te metas con mis metas, es que todo el mundo quiere en definitiva y en medio del liderazgo hacer literalmente lo que quiere o lo que cree que es mejor para él y no está dispuesto a escuchar ni a recibir consejos de nadie, a menos que esa persona, por lo general, te diga lo que tú quieres oír o lo que tú quieres escuchar. ¿A dónde te quiero llevar? Te quiero llevar a que cuando nosotros tenemos en la vida problemas, circunstancias, adversidades y tenemos vicisitudes y tenemos una serie de circunstancias como las que a lo mejor estamos viviendo hoy, tenemos o tendemos a llegar al punto de desánimo o al punto de desinflarnos, al punto donde decimos, no tiene sentido nada de lo que estoy haciendo. Y posiblemente hoy te estoy hablando a ti que crees que nada de lo que está pasando a tu alrededor tiene sentido, que pareciera totalmente absurdo y ridículo que estuvieses viviendo una crisis como la que estás viviendo, que pareciera además totalmente irresponsable a lo mejor las medidas que está tomando el gobierno para bien o para mal, donde tú estás ubicado, porque estamos ubicados en diferentes ciudades del mundo, pero además tú estás viviendo en carne propia las consecuencias de un enemigo invisible que no sabes cómo se llama, pero que al final está ahí, que está latente y que sabes que no se va a ir la semana que viene. ¿Cómo podríamos nosotros entonces fijarnos metas o cómo podríamos nosotros entonces tomar el control, las riendas de nuestra vida si no somos ni siquiera capaces de saber qué va a ocurrir mañana? Oh, la gran pregunta. Y esa gran pregunta me lleva entonces a reflexionar y a decirte que existen dos tipos de metas, líderes. Existen las metas que son personales, que son las metas que tú puedes alcanzar sencillamente con hábitos comunes y corrientes y con determinación. Son hábitos que son metas que tú puedes lograr por medio de la persistencia y la perseverancia. Son metas que simplemente tú puedes llegar por medio de la planificación y que esas metas te van a lograr o te van a permitir lograr alcanzar objetivos personales o trazas personales de cosas puntuales o muy puntuales que tú quieres lograr en tu vida. Como por ejemplo, estudiar en una universidad, como por ejemplo, hacer la certificación internacional de liderazgo de alto impacto del AI, como por ejemplo, yo no sé, perder peso o quizás cualquier cosa que tú te propongas en la vida. Esas son metas sencillas y personales que tú con simplemente hacer una hoja de ruta, colocarle una fecha, determinar la cuantificación o determinar el quantum de lo que quieres hacer o ponerle una medición exacta a lo que quieres lograr y colocarle entonces una cuota de determinación y de sacrificio, sencillamente tú lo vas a lograr. Y ahí entonces tú te sientes feliz y a gusto porque cada uno de nosotros tiene la posibilidad de lograr absolutamente todo lo que se proponga, siempre y cuando está lo suficientemente siempre y cuando nosotros estemos lo suficientemente preparados o lo suficientemente determinados o lo suficientemente apasionados como para poderlo lograr. Evidentemente, una meta personal puede ser de las metas personales mucho más sencillas hasta las mucho más complejas. Una meta personal puede llevarte a lo mejor unos 2 o 3 días o a lo mejor te puede llevar 2 o 3 años o quizás te puede llevar 20 años en lograrla, pero sencillamente tú con determinación y constancia la puedes lograr. Y hoy no me voy a enfocar justamente en ese tipo de metas personales. Quizás a lo mejor tú que te estás conectando o a lo mejor tú que estás viendo en diferido dirás, oye, pero yo pensé que me iban a dar un plan de metas o me iban a decir cómo voy a hacer para lograr algunas cosas específicas que quiero lograr. Y no te quiero hablar nada más de eso. Quiero permitirme
hoy la oportunidad y quiero permitirme hoy el espacio para decirte que existe un segundo tipo de metas en la vida, que existe un segundo tipo de metas específicas en el corazón de los líderes, en el corazón del ser humano, que son unas metas que van más allá de nuestra propia existencia y son las metas que yo he denominado las metas trascendentales. Es decir, las primeras son las metas personales, que son las metas que tú puedes lograr con el esfuerzo mínimo aplicado y con un plan de hábitos constante y con determinación, y luego están unas segundas metas que son unas metas de carácter trascendental. Y aquí es donde viene lo interesante de la noche o del día de hoy, dependiendo de donde te estés conectando, porque las metas trascendentales son metas que van más allá de tu propia existencia, son metas que tienen que ver con generaciones que vienen después de ti, son metas que tienen que ver con legados trascendentales y permanentes en otras personas en las cuales tú te vas a vaciar o en las cuales tú vas a depositar cada una de las acciones que estás viviendo hoy en el presente y que van a determinar de manera clara y precisa y contundente el futuro individual de cada una de las personas que reciban las consecuencias de las decisiones que estás tomando el día de hoy. ¿A dónde te quiero llevar? Las decisiones trascendentales o las metas trascendentales tienen que ver con los propósitos individuales que Dios deposita en el corazón de cada uno de los líderes, y nosotros tenemos que tener la responsabilidad suprema y tenemos que tener la responsabilidad absoluta de poder determinar de manera cierta cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Ahora, te podría decir irresponsablemente, como he escuchado a muchas personas, que nosotros te vamos a dar unas herramientas y te voy a dar un manual para que tú descubras el propósito de vida y para que tú te conviertas en un líder a todo nivel dentro de tu propósito. Y eso es una gran mentira, porque los propósitos de Dios individualmente concebidos y entregados a una persona específica tienen que ver con cosas, con acciones o con necesidades específicas que los seres humanos tenemos que resolver en esta tierra, producto de necesidades puntuales que Dios tiene que atacar o que tiene que llevar a cabo en un tiempo específico de tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos determinar entonces cuáles son esas metas trascendentales? Es sencillo, las metas trascendentales solamente vienen alineadas a un propósito de vida que es trascendental y tienen que ver con instrucciones precisas que Dios deposita en el corazón del líder y que le dice de manera clara y contundente qué es lo que tiene que hacer. Y a lo mejor tú me dirás, oye, ¿será tan fácil así como tener un teléfono y hablar? Posiblemente no sea tan fácil como tener un teléfono y hablar, pero te puedo dar referencias históricas de momentos históricos específicos que están en la Biblia, de personajes históricos que están en la Biblia, que sencillamente lo único que hicieron fue obedecer y creer que Dios los estaba usando para resolver un problema puntual, y a medida que ellos obedecieron y creyeron y dieron ese paso de fe, mucho más allá de sus propias fuerzas, mucho más allá de sus propias herramientas, mucho más allá de sus propios talentos, lograron entonces entender que Dios tenía un plan maravilloso para su vida y que ellos iban a ser en ese tiempo instrumento preciso de Dios para poder impactar generaciones que siguen. ¿Qué significa? Que cuando Dios te va a hablar y que cuando Dios te llama y que cuando Dios te va a dar instrucciones precisas, y aquí es donde todo el mundo tiene como el punto de quiebre, porque todos al final del día, si yo les pregunto, todos quisieran tener una gran visión, todos quisieran tener un gran sueño, todos quisieran que Dios les hablara, todos quisieran que Dios les explicara con una voz de trueno exactamente qué es lo que quieren lograr y cómo lo van a lograr. Pero la respuesta para eso no es tan sencilla. Y no es tan sencilla porque para que Dios te hable, para que Dios te llame, tú tienes que tener conexión directa con la fuente. Es decir, tú tienes que estar conectado directamente con la vid para que una vez que estés conectado con la vid verdadera, puedas definitivamente encontrar la razón de ser de la existencia de tu vida. Cuando tú conectas entonces con la fuente natural de vida, que es Dios, y tienes entonces el asidero preciso para poder tener un fundamento lógico que te lleve a conocer la voluntad de Dios para tu vida, entonces tienes que estar a la expectativa de ver qué es lo que Dios está haciendo alrededor de ti para que luego entonces tú digas, yo me quiero sumar. El problema es que cada uno de nosotros estamos todo el tiempo pidiéndole a Dios grandes cosas, pidiéndole a Dios grandes visiones, pidiéndole a Dios grandes sueños, pidiéndole a Dios grandes responsabilidades, y nosotros como seres humanos no somos capaces ni siquiera de ubicarnos en el tiempo y el espacio y colocar entonces respuestas precisas a instrucciones precisas, pequeñas y cotidianas que Dios nos ha indicado, que están en su palabra y que no estamos dispuestos a obedecer sencillamente porque le decimos a Dios, no te metas con mis metas. ¿Cómo significa entonces, o qué significa entonces no te metas con mis metas? No te metas con mis metas significa que cuando nosotros nos ponemos delante de Dios para
pedirle que nos muestre cuál es el propósito para el cual nosotros nacimos, nosotros tenemos que estar claro que la conexión directa con la fuente, o que la conexión directa con el Padre nos va a hacer que nosotros comencemos a sentir la necesidad de obedecer pequeñas cosas. ¿Qué significa obedecer pequeñas cosas? Dios nunca te va a poder entregar lo grande si tú no eres capaz entonces de obedecer lo pequeño. Y para poder obedecer lo pequeño, lo único que tienes que hacer es referirte a un libro maravilloso, un manual de instrucciones preciso que se llama la Biblia. En la Biblia nosotros tenemos algo tan sencillo y tan trillado, cosas tan insignificantes que a veces no le damos importancia, como solamente los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos sencillamente es un decálogo de cosas que que Dios nos entrega solamente para guardarnos y para cuidarnos, pero que nosotros a veces ni siquiera somos capaces de poderlos poner en práctica o de cumplirlo. Fíjate que cuando llega Jesús, como que pareciera que los 10 mandamientos eran muy complicados, Jesús le dice a sus discípulos, le dice, miren, de los 10 mandamientos vamos a resumirlos solamente en dos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú separas los otros 9 mandamientos, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, es decir, si aplicas la máxima premisa o la máxima del argot popular que dice, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti, sencillamente todos los otros 10 mandamientos tú los vas a poder cumplir. Y es tan sencillo como eso. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Si usted no puede obedecer esas pequeñas instrucciones precisas que se te indican en los mandamientos, ¿cómo entonces, que los conoce, cómo entonces Dios te puede entregar instrucciones precisas para construir grandes sueños y grandes visiones? Es absolutamente imposible. Eso es como que yo te diga hoy que tú le vas a entregar tu carro para que lo maneje a tu hijo que tiene 14 años, si ni siquiera es capaz de obedecerte cuando tú le dices que cuando use la bicicleta, por favor tenga cuidado de cruzar en las esquinas. No te pueden entregar entonces un gran sueño, no te pueden entregar una gran visión si tú no estás dispuesto en primera instancia a obedecer las cosas sencillas de la vida. Y cuando yo refiero esto, hago simplemente referencia a cosas que están ahí escritas en la palabra y que Dios nos ha puesto como modelo para que nosotros las entendamos. ¿Por qué? Porque cuando a Jesús se le acercó el joven rico y la gente dice, no, es que ser rico es malo. No, no, ser rico no es malo. Cuando se le acercó el joven rico y le dijo a Jesús, Señor, quiero ser tu discípulo, dime qué tengo que hacer, que he obedecido toda la ley. Él le dijo, bueno, haz una sola cosa, vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres y luego podrás ser mi discípulo. Y él le dijo, no. ¿Por qué? Porque el joven rico obedecía y cumplía los 9 mandamientos que estaban debajo, pero cuando le pusieron a escoger entre amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, él prefirió seguir amando al dinero, que era lo que tenía en primer lugar su corazón. Y cuando él entonces escogió colocar el dinero en primer lugar y dejar en la ecuación a Dios como primer y único responsable de amar, y como primer y único responsable de ocupar el lugar de primordial en el corazón de las personas, entonces Jesús le dijo, lamentablemente no puedes estar aquí con nosotros. Y ahora yo te quiero preguntar, ¿quieres que Dios te entregue una gran visión? Sí, todos van a levantar la mano. ¿Quieres que Dios te entregue metas trascendentales y quieres que Dios te entregue un sueño que trascienda tu propia existencia para que puedas llegar a lugares donde nadie nunca ha llegado y que ese legado que Dios te está entregando el día de hoy se perpetúe en generaciones y generaciones? Todos van a decir, sí, claro que sí quiero, yo también lo quiero. El asunto es que si yo te pregunto ahora, ¿existe la posibilidad de que tú hicieses una revisión exhaustiva de las cosas que estás haciendo con tu hermano o con tu hermana? ¿Acaso estás honrando a tu padre y a tu madre? ¿Acaso estás revisando concienzudamente los conflictos que tienes diarios con cada una de las personas que se encuentran a tu alrededor? ¿Estás dispuesto a dirimir sabiamente cada uno de los pleitos, de los conflictos de las circunstancias naturales del roce de la vida y del roce del liderazgo? ¿Estarías dispuesto inclusive a revisarte a ti mismo para pedirle a Dios que escudriñe dentro de tu corazón y quite de ti las cosas que hacen que no cumplas los mandamientos que tienen que ver con tu hermano, con el prójimo? ¿Acaso mientes? ¿Acaso robas? ¿Acaso hurtas? ¿Tienes alguna de esas cosas en tu corazón? Porque es que si cumples las otras 8, las otras 7, que son tan iguales de sencillas de cumplir, Dios no te va a poder entregar ninguna cosa trascendental.
Y si nosotros el día de hoy entendemos, y si cada uno de los que me está viendo el día de hoy, tú que estás conectado y a lo mejor lo estás viendo en diferido, entiendes que cuando Dios dice que si eres fiel en lo poco, sobre lo mucho te va a colocar, lo único que te está diciendo es que seas fiel en esas pequeñas cosas, en esas pequeñas cosas, en esos pequeños detalles que tienen que ver con la vida cotidiana y que tienen que tener como prioridad tener a Dios y amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y luego amar al prójimo como a ti mismo. Y si tú puedes cumplir esas dos sencillas instrucciones, esos dos mandamientos sencillos que lo único que hacen es protegerte y cuidarte para que te vaya bien, para que te vaya bien, para que te vaya bien, entonces vas a poder recibir de parte de Dios instrucciones un poco más complicadas y un poco más complejas, porque entonces ahí tu corazón está preparado para dar ese gran paso de fe y comenzar a obedecer cosas que a lo mejor hoy nunca vas a poder ver con tus ojos. ¿A dónde te quiero llevar? Que si las pequeñas cosas que tú tienes que obedecer que están en la Biblia y en esos 10 mandamientos sencillos que tú tienes que obedecer, son cosas que están perfectamente escritas y que te llevan entonces a que te vaya bien en la vida, como, ¿verdad? Si Dios te dice, por ejemplo, como Noé construye un arca de madera por 120 años porque va a llover y Noé no conocía lluvia, ¿cómo él va a obedecer una instrucción de semejante tamaño si previamente lo que antecede a ese capítulo es que dice que Dios escogió a Noé porque era un hombre justo y recto y que amaba a Dios con todo su corazón? ¿Cómo entonces nosotros, si no ponemos en esa primera fase nuestra relación con Dios de manera clara, cómo si nosotros no nos ponemos a cuentas con el único y verdadero, creemos que de verdad Dios nos va a dar una visión trascendental que vaya más allá de nuestra propia existencia, que nos va a entregar un gran propósito para poder resolver y que nos va a permitir además dejar un legado en esta tierra? Líderes, es total y absolutamente imposible, porque la única forma para que los recursos aparezcan es que haya una ecuación matemática que dice instrucciones más obediencia igual a recursos. Es decir, que cuando Dios, después de que tú cumpliste las cosas pequeñas, te entrega entonces una instrucción adicional para que tú la obedezcas, entonces van a aparecer los recursos, porque la fe justamente se activa en el momento en el cual Dios te entrega una meta pequeña, un plan pequeño para que tú des pequeños pasos hacia esa gran visión o hacia ese gran sueño que Dios colocó en tu corazón. Y para mí es sumamente importante y para mí es sumamente necesario decirte el día de hoy que cada uno de ustedes tiene que depender en este tiempo de la verdad absoluta de Dios para su vida. Cada uno de ustedes tiene que depender de la realidad manifiesta y profunda de que Jesús es el único camino que te conduce a tener una relación con el Padre, y que cuando tú logras entonces ver que Jesús es el que te conecta, entonces ahí tú empiezas a vivir una vida diferente y una vida con propósito. ¿Las metas personales son importantes? Sí, líder, claro que son importantes. Las metas personales y la estructura de metas que te lleven a la satisfacción y a la realización personal son importantes, por supuesto que son importantes. Pero las metas trascendentales son muchísimo más importantes porque son aquellas metas sobre las cuales Dios edifica grandes visiones y grandes propósitos. No existe forma y no hay forma de construir una gran visión a menos que Dios primero no pruebe tu corazón en las cosas pequeñas para poderte entregar cosas muchísimo más grandes. Mientras tú obedeces, Dios te va a hablar. Mientras tú obedeces, Dios te va a mostrar cuál es el capítulo final de tu vida, pero no te va a entregar las instrucciones para poder hacer lo que tienes que hacer a menos que conectes con el Creador. Con esta frase solamente voy cerrando. Las instrucciones de Dios para un propósito de Dios en tu vida son tan precisas y tan exactas como cuando Dios le entregó a Moisés y le entregó a David y a Salomón las instrucciones precisas para poder construir el templo. Medidas, tamaños, espacios, colores, todo lo que tiene que ver con eso. Nunca, absolutamente nunca pretendas
Alcanzar las metas de Dios con planes personales, porque una vez que nosotros nos metemos en ese problema y nosotros decidimos que con nuestros talentos personales podemos o vamos a realizar las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que vamos a terminar es muertos de cansancio, exhaustos, agotados y sin ningún tipo de fuerzas, porque una gran visión y un gran propósito que viene de parte de Dios es del tamaño de Dios, no es de tu tamaño. Querer hacer nuestros propios planes o utilizar nuestros planes que funcionan para las metas personales, para las metas trascendentales, hace que nosotros quedamos muertos de cansancio y exhaustos, porque jamás nosotros vamos a poder conocer, nunca vamos a poder lograr la grandeza de Dios en esas metas trascendentales. Lo único que hoy te quiero pedir es que jamás le digas a Dios, no te metas con mis metas. Y nunca le digas a Dios, estoy haciendo en este momento otra cosa, por favor búscate a otro para que haga eso que tú necesitas resolver. Porque cuando Dios nos llama, cuando Dios nos da una instrucción precisa, cuando Dios nos habla claramente al oído, cuando Dios nos dice, te necesito para este tiempo, posiblemente no haya una segunda oportunidad para dar delante de Dios una primera y única buena impresión. Líder, quiero pedirte que reflexiones el día de hoy sobre ser obediente en las pequeñas cosas, que seas obediente en esos pequeños mandamientos y en esa pequeña comisión que entregó el Señor cuando nos dijo que solamente obedeciéramos esas solamente 10 cositas que están ahí, para que una vez que eso ocurra y una vez que tú te conviertas en alguien que Dios puede pesar su corazón porque es obediente y es responsable y fiel mayordomo en lo poco, entonces tú puedes ser colocado en lo mucho. Metas importantes son trascendentales, tienen que ser resueltas con instrucciones de Dios.